Buenas noches para todos, bienvenidos. Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Para los que no me conocen, soy Juan Carlos Bermúdez, el pastor de la Iglesia Bíblica Berea. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, estamos ya casi a la mitad de la semana y bueno, nuestra oración es que cada uno de ustedes estén caminando de la mano del Señor, que gocen de la fortaleza que viene de Él y que sigamos perseverando en sus caminos. Queremos recordarles rápidamente nuestros horarios. Estamos todos los domingos a las 9 de la mañana. Recuerde que para asistir presencialmente se debe inscribir previamente. Esperamos que pueda asistir, que pueda también, ¿por qué no?, traer un invitado. Qué bueno que durante la semana podamos tener en mente a alguien a quien podamos compartir el Evangelio, un familiar, un amigo, un vecino, o por qué no, alguien que Dios coloque en su camino para invitarlo a la iglesia. Qué bueno que lo podamos hacer, o si no, pues para invitarlo para que esté conectado a las transmisiones que hacemos desde Facebook Live de la Iglesia Bíblica Berea. Muy bien, y estamos todos los miércoles, como de costumbre, a las 7 de la noche. Tiene una reflexión sencilla, corta de la palabra de Dios, pero que sea de mucha bendición y de alimento para nuestra alma. Y estamos enviando durante la semana algunos devocionales, algunas reflexiones para que estemos meditando juntos en la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien, mis hermanos. Así que vamos a ir hoy en nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Hebreos. Quiero que me acompañe a Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a estar leyendo juntos el versículo 39. Hebreos 10, 39. Dice la escritura: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Oremos juntos. Señor, doy gracias a ti por tu palabra. Doy gracias por todo el alimento que tú nos has dejado, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que hables a mis hermanos, que así como me has hablado a mí. Te pido que nos guíes, que nos enseñes, mi Señor, y que bendigas a cada familia, a cada persona que va a ver este mensaje. Dios, ruego que tú lo transformes, lo ayudes y lo animes. Me encomiendo en tus manos, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor. Ayúdame hoy a ser fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos frente a un texto muy especial. Y el escritor a los Hebreos estaba hablándole a los creyentes judíos de su época. ¿Y qué les estaba diciendo? Que ellos no eran de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Y es interesante que nosotros recordemos que estamos en un camino no de velocidad, sino de resistencia. El camino con Dios no se trata de llegar muy rápido, se trata de perseverar, se trata de caminar día tras día. Pero van a haber momentos, mis queridos amigos, en que nos vamos a desanimar. Van a haber momentos en que de pronto nuestras emociones nos van a lograr una mala pasada. De pronto van a haber circunstancias que nos van a desanimar. En fin, pueden haber varios factores. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que no te rindas. Quiero decirte hoy, por favor, no abandones el camino de Dios. Por más difícil, por más duro que se ponga el camino, no desistas. No abandones el cristianismo. No abandones la fe. No abandones a Dios. Este mensaje es para ti, si estás desanimado. Este mensaje es para aquellos que ves tan fuertes y algún día tal vez venga el desánimo a golpear la puerta de su corazón. Así que quiero que escuches con mucha atención este mensaje. Sin duda alguna sabemos que lo que está hablando Dios a través de este capítulo 10 de Hebreos
Es una muestra maravillosa del alcance y de la eficacia del sacrificio de Cristo. Pero hay una parte en ese capítulo en la que el escritor está llamando la atención a aquellos que abandonan el camino. Y con tristeza tengo que decirles que a lo largo de esta pandemia he visto cómo hay gente que ha abandonado el camino del Señor. He visto gente cómo ha desistido de los caminos de Dios. Y eso sinceramente me da tristeza. Y sé que a Dios le da mucha más tristeza que a mí, porque Él nos ama con amor eterno, con un amor perfecto. Mi amor es imperfecto. Sin embargo, me preocupa y me da tristeza cómo algunas personas pueden desistir de los caminos de Dios con tanta facilidad, cómo su amor puede enfriarse con tanta facilidad, cómo un día pueden estar en la iglesia levantando sus manos y otro día pueden estar en un bar tomando cerveza. En fin, son muchas cosas que me ponen a mí preocupado. Es decir, tenemos que tener cuidado de no abandonar el camino de Dios. Porque este no es un camino, como lo dije al principio, no es un camino de velocidad, sino de resistir, de permanecer. Y yo quiero que hoy, a lo largo de este capítulo 10, encontremos varios aspectos que Dios nos va a hablar acerca del permanecer. Así que recordemos algo interesante, y eso es algo que ustedes me han escuchado hablarlo muchas veces. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Yo sé que los que lo conocen lo deben estar memorizando, deben estar recordando, y los que no lo conocen, se los voy a decir. Dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Ese es el propósito máximo de Dios para sus hijos, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y a lo largo de ese proceso, algunas personas, o algunos también, porque me debo incluir ahí, nos hemos llegado a desanimar con alguna u otra circunstancia. Pero quiero que usted lea la advertencia que Dios hace en el versículo 38 de ese capítulo 10 de Hebreos. El versículo 38 dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Esto lo está diciendo el Señor. Él dice que los justos vivirán por la fe. Y ese vivirán es un verbo que está en continuo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, los que hemos creído en Cristo, debemos vivir a diario, por la fe. Pero dice en la parte B de ese versículo, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Es fuerte esta advertencia de Dios. Pero si usted mira todo el capítulo 10, va a entender el por qué ese versículo 38 es tan fuerte. Porque prácticamente está diciendo eso, que Dios no se agrada de los que se alejan de Él. Él no se complace en eso. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios ha dado una altísima muestra de gracia. Y eso es lo que vamos a ver. Yo quiero que usted mire qué es lo que desprecian aquellas personas que abandonan a Dios. Y vamos a irlo viendo paso a paso. ¿Qué están despreciando las personas que abandonan a Dios? Mire, por ejemplo, el versículo 5 de ese capítulo 10, lo que nos dice. Nos dice algo tremendo. El versículo 5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había establecido un sistema de sacrificios, que inclusive de ello hablamos algún tiempo en el sermón del domingo. Y en ese sistema de sacrificios se sacrificaba un animal que Dios había establecido para que Él pagara el castigo que merecía el pecador.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo Dios en este versículo? Que Dios ya no quiere sacrificios que no limpien verdaderamente el pecado, que Dios ya no quiere simplemente tapar el pecado, Dios quiere limpiar al pecador. Ya Dios no quiere algo que sea sombra, Dios quiere algo que sea realmente el cumplimiento de su voluntad, de perdonar y de limpiar al pecador. Pero para eso, ¿qué hace? Dice Jesús que Él vino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para Él mismo ofrecerse. Él mismo ofrecerse. Número 1. Quien abandona los caminos de Dios está despreciando el sacrificio de Cristo. Toda persona que abandona el camino del Señor está despreciando semejante gesto de amor del Salvador. Está abandonando a Dios, pero está despreciando que el mismo Jesús haya venido y tomado un cuerpo que era para qué. El mismo versículo nos lo dice. Dice, pero me has dado un cuerpo para qué, para ofrecer. Un cuerpo para ofrecer. La intención de Jesús, es decir, de Cristo, el Dios, antes de hacerse hombre, era que Dios el Padre le daría un cuerpo para ofrecerlo como sacrificio por el pecado. Una persona que desiste de los caminos de Dios está menospreciando este gesto tan lleno de gracia por nosotros los pecadores. Y esto es muy, pero muy importante que lo recordemos. Porque cuando viene el momento del desánimo, el momento en el que queremos abandonar el camino de Dios, recordemos, hubo alguien que me amó de tal manera que dio su vida por mí. Recuerda eso en los momentos donde te sientes que las cosas no tienen sentido, en momentos en los que tú ves que las cosas no van avanzando como tú lo deseas, debes saber que hubo alguien hace más de 2000 años que fue a una cruz para ofrecerse a Dios por tus pecados. Otra cosa que rechazan las personas que abandonan el camino de Dios está en el versículo 10. El versículo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Alguien que rechaza, alguien que menosprecia lo que Dios ha hecho en su vida, es alguien que está haciendo a un lado la purificación de sus pecados. Alguien que abandona el camino de Dios es alguien que está menospreciando la purificación de sus pecados. Qué triste es esto. Pero básicamente las personas que abandonan a Dios no van a ir a vivir una vida santa, créame. No va a pasar eso. La persona que abandona a Dios, tristemente, va a caer en los mismos pecados que tenía antes de simpatizar con el Señor. Y va a empezar a tratar de hallar propósito, tratar de encajar en el mundo, tratar de volver a las situaciones sombrías que vivían antes de ser parte del Evangelio, de simpatizar con el Evangelio, tal vez de tratar de ser parte de una congregación, y van a volver a sus andanzas en el mundo. Esto es muy triste y lo he visto y la verdad lo lamento. Pero igual que Pedro, ¿qué se fue a hacer Pedro después de que negó a Cristo? ¿Usted lo recuerda? ¿Pedro qué era? Era un pescador. Y Jesús le había dicho, desde hoy serás un pescador de hombres. Le dio propósito. Pero cuando él lo negó, Pedro volvió a su mismo oficio, pero no encontró satisfacción, no encontró plenitud, porque es que sin Cristo no hay vida, mis hermanos. Entonces, la persona que abandona el camino rechaza la purificación de sus pecados, rechaza la oferta de Dios de hacerlo puro ante sus ojos, de ser lavado de sus pecados. Y esto
es muy, pero muy tremendo. El que retrocede es alguien que no quiere vivir en pureza. Por el contrario, el que retrocede es el que quiere volver a la impureza, quiere volver a esos lugares sombríos en sus vidas. Pero número 3, mire lo que dice los versículos 15 al 18. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. La tercera cosa que desprecia aquella persona que abandona a Dios y a sus caminos es la gracia que transforma su voluntad y sus pensamientos. Es tan bello ver lo que dice aquí el escritor. Él dice: pondré mis leyes en su corazón. Hermanos, el corazón es el lugar donde está la voluntad. La voluntad. Dios le da la gracia a sus redimidos para que ellos amen su voluntad, para que ellos amen su palabra. Pero número 2, no solamente dice que las pondrá en su corazón, sino dice que las escribiré en su mente. Esto quiere decir que también nos da una nueva forma de pensar. Entonces note algo, que aquel que rechaza a Dios, aquel que abandona a Dios después de haber simpatizado con Él, es alguien que está menospreciando la gracia que puede transformar su vida. Sabemos que el Evangelio no se trata de una habilidad humana. Sabemos que la gracia de Dios es quien transforma a pecadores en santos. Pero quiero que note algo, mire, Dios dice: pondré mis leyes en su corazón. Dios quiere transformar nuestros deseos. Y eso es parte de su transformación. Él quiere también transformar nuestros pensamientos. Pero, ¿con qué cree usted que Él logra hacer eso? Y Él dice: pondré mis leyes. ¿Y cuáles son sus leyes? Su palabra. Su palabra. Así que Dios nos transforma por medio de su palabra, y aquel que abandona el camino está rechazando la palabra, está enemistado con la palabra. ¿Cómo estás hoy con la palabra de Dios? ¿Tienes una amistad cercana con Dios a través de la Biblia? Porque esto puede ser un primer indicio de estar abandonando a Dios. Como lo leíamos en el versículo inicial, dice que Dios no se agrada de quienes lo abandonan. Muchas veces una persona abandona los caminos de Dios y no es de un día para otro. Es algo que empezó con detalles mínimos, empezó con detalles como, por ejemplo, no tener una devoción íntima con Dios, no tener oración, no leer la Biblia, aunque sea unos 5 minutos, que sé que no es mucho. Pero eso son cosas pequeñas que van haciendo que esa bola de nieve haga que se crezca y termine esa persona enfriándose terriblemente. Así que las personas que abandonan a Dios rechazan la gracia que los puede hacer nuevas criaturas. Y número 4, leamos versículos 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios
con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hermanos, lo último que desecha aquel que abandona los caminos de Dios es nada más y nada menos el acceso directo a Dios. Una persona que abandona el camino es alguien que ha menospreciado el camino vivo que nos abrió Cristo por medio de su muerte para llegar a Dios el Padre. Todo esto sucede, mis hermanos, con todos aquellos que abandonan a Dios. Por eso el versículo que leímos es tan fuerte, donde dice que Él no se agradará de los que retrocedan. Él no se agradará de los que lo abandonan. ¿Por qué? Porque ha habido una altísima entrega de gracia para los pecadores. Gracia que debiéramos aprovechar. Gracia que debiéramos valorar cada día, acercándonos a Dios por medio de ese camino que Jesús abrió. Pero miremos lo que dice versículos 26 y 29. Dice la Escritura: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Lo que deben saber todas aquellas personas que definitivamente tomaron la decisión de abandonar a Dios y abandonar sus caminos es lo que dice este versículo 26. Hay una seria advertencia donde Dios dice claramente que si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por esos pecados. Es decir, quien se entregue deliberadamente al pecado, quien se entregue deliberadamente a vivir separado de Dios, debe saber que ya no hay más sacrificio por los pecados. Debe saber que esa oferta que Dios le hizo queda prácticamente invalidada no por él, sino por aquella persona que decide entregarse al pecado. Miren que acá hay algo interesante, y es que aquí no está hablando de aquellos que cometemos pecado luchando genuinamente por seguir el camino de Dios. Eso no es lo que está diciendo acá. Aquí está diciendo si seguimos pecando a propósito, es decir, sin importar lo que Dios piense, sin importar lo que la Biblia diga, entonces es a esas personas a las que Dios se está refiriendo en el versículo 26. ¿Qué les espera a aquellos que retroceden? Les espera una terrible expectativa de juicio de Dios, no de misericordia, una terrible expectativa de juicio de Dios. La persona que abandona el camino de Dios debe saber que lo que le espera en la eternidad es el juicio de Dios. Eso es lo que le espera. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero también dice que le espera el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El que abandona el camino de Dios es considerado un enemigo de Dios. Y por eso Dios lo tratará como Él trata a sus enemigos. Aquel que abandona el camino de Dios, aquel que desprecia la oferta de gracia que Dios le ha dado a los pecadores, debe saber que Dios no será amigable con ellos, que Dios no los va a tratar amorosamente, que Dios no los va a tratar amigablemente, no. Quien abandona se pone en el límite, en la frontera donde están los enemigos de Dios. Eso es lo que pasa y eso es lo que está diciendo la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que Dios los consumirá con fuego, así como consume a sus enemigos. Y esto es muy fuerte, mis hermanos. ¿Por qué pasa esto? Te hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías si tú eres generoso con alguien que no valora tu generosidad?
y que aparte de eso, después de que tú eres generoso con alguien que no lo valora, se burla de ti. Estoy tratando de colocar esto en términos algo humanos, pero sé que es algo mucho más grande que eso. Pero ¿cómo te sentirías? Bueno, sin duda alguna sé que eso nos ofendería en gran manera, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que ha sido Dios el que ha sido generoso al enviar a su único hijo para hacer el sacrificio por los pecados. Y sin embargo, alguien que rechaza ese regalo de Dios debe saber que será considerado un enemigo por Dios mismo. Por ejemplo, nos dice más adelante, en el versículo 29, por ejemplo, quiero que lo leas. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Por esas dos razones es que Dios queda altísimamente ofendido, porque han menospreciado la sangre pura y sin mancha de su Hijo, y porque han resistido al Espíritu de gracia, su Espíritu Santo. Por eso Dios queda altísimamente ofendido. Pero mis hermanos, ¿qué debemos hacer para no retroceder? ¿Qué debemos hacer entonces para no caer en este grupo de personas que abandonan el camino de Dios? Bueno, gracias a Dios que ahí mismo está la respuesta. Mira el versículo 23. El versículo 23 dice, número 1, mantengámonos, ¿qué? Firmes. ¿De qué manera? Sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Yo quiero que usted note algo de lo que vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. Y es que lo que el escritor de los Hebreos dice, lo habla en plural, lo habla a un grupo de personas. Y ahí está la clave de esto que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es para los solitarios. La vida cristiana no es para los independientes. La vida cristiana no es para los que solamente creen que pueden tener una vida cristiana sin una congregación. Eso no es correcto. Yo sé que usted se va a dar cuenta a lo largo de estos puntos que le voy a hablar, que están sacados en la palabra. Lo primero, mantengámonos. ¿Es plural o singular? Plural, ¿verdad? Mantengámonos. Es decir, el escritor a los Hebreos sabe o sabía que era necesario que estas aplicaciones se llevaran a cabo en el contexto de la iglesia, en el contexto del compartir juntos. Mantengámonos ¿qué? Firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Lo primero que debes saber para que no te desanimes es que debemos juntos, como hermanos, como iglesia, mantenernos firmes sin titubear. Cuando las personas empiezan a alejarse, cuando las personas empiezan inclusive a abandonar la congregación, miren, yo me preocupo tanto por aquellos que, Dios mío, pueden pasar semanas y uno no sabe nada de ellos. Semanas en que no se conectan a las reuniones. Semanas en que inclusive personas que pueden venir a la iglesia y no vienen. Me preocupo. Porque entonces, mire, esos son pasos ¿a qué? A estar alejándose de Dios. Mis hermanos, la primera recomendación es mantengámonos firmes sin titubear. ¿Y en qué debemos mantenernos firmes sin titubear? En la esperanza que afirmamos. Mis hermanos, la esperanza que afirmamos es el inminente regreso de Cristo. La esperanza que afirmamos es que el Señor nos ha dado salvación y Él nos llevará a estar con Él para siempre. Esa es la esperanza. Pero si nosotros no estamos rodeados de personas
que quieren mantenerse firme en esa esperanza, pues ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Va a poner sus ojos en las cosas de aquí y no en las de arriba. Va a empezar a enamorarse del mundo. Va a empezar a dejarse seducir por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que pasa cuando alguien empieza a apartarse, a apartarse. Y yo no quiero que a ti te pase eso. Yo no quiero que tú caigas en ese grupo de personas. Porque Dios dice que Él no se agrada de los que retroceden. Número 2, versículo 24. Pensemos, plural o singular, plural nuevamente, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿A qué? A realizar actos de amor y buenas acciones. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para evitar el desánimo y el enfriamiento espiritual es que pensemos en maneras de motivarnos mutuamente para realizar actos de amor y buenas acciones. Es importante este aspecto, porque ¿sabes una cosa? Esto puede sonar raro lo que vas a oír de mis labios, pero nosotros debemos ser motivadores. ¿Pero motivadores en qué sentido? ¿Motivadores a qué dice la Escritura? A realizar actos de qué? De amor y a las buenas acciones. Eso es lo que pasa cuando el creyente está en una comunidad de fe, y esto es lo que debe suceder. Porque en la iglesia hay personas que juntos estamos luchando para llevar a cabo esto. Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué estoy aquí hoy predicándoles? Para motivarlos a que ustedes hagan lo que a Dios le agrada. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, mis hermanos. Quiero que entiendan eso. Esto no es un llamado solo para mí, es para ustedes también. Todos debemos motivarnos, todos debemos estar apoyándonos, todos debemos estar dándonos mutuo ánimo. ¿Para qué? Para exhortarnos a amar y a las buenas obras. Eso es algo que solamente se puede dar en la hermandad en la iglesia. Y esto debe ser así. La motivación conjunta es parte de la vida cristiana. Y es uno de los ingredientes que Dios nos da para evitar el desánimo. Motivarnos conjuntamente. Motivarnos conjuntamente. Mis hermanos, puede que seamos pocos, pero unámonos. Unámonos para motivarnos al amor y a las buenas obras. Unámonos. De verdad, es tiempo de que trascendamos, es tiempo de que nosotros contagiemos positivamente a otras personas de lo que Dios hace en nuestros corazones. No somos una comunidad religiosa que solamente aprende preceptos espirituales, sino somos una comunidad religiosa que aprende y pone en práctica los aspectos espirituales. Y tercero, versículo 25, y no dejando de ¿qué? De congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos hermanos, ¿puede usted notar que ese tercer principio viene muy unido a los dos anteriores? ¿Por qué? Porque en la congregación es donde juntos nos animamos para mantenernos firmes en la esperanza. Es en la congregación donde nos motivamos mutuamente a vivir en amor y en hacer buenas obras. Es ahí prácticamente, es ahí. Así que quien deja de congregarse, deja de reunirse con aquellos que están perseverando en la esperanza que nos ha sido dada. Aquel que deja de congregarse, sencilla y llanamente, está menospreciando
un espacio y un lugar que Dios le ha dado precisamente para mantenerse en el camino. Quien no se congrega, definitivamente, deja de unirse con aquellos que están motivando a otros a hacer el bien y a vivir en amor. Hermanos, no nos digamos mentiras. Dejar de congregarse es un retroceso espiritual. No me diga que no, porque eso es así. Quien deja de congregarse abandona la familia que Dios le dio. Dejar de congregarse es abandonar los hermanos que necesitan de tu motivación, porque tú también tienes mucho para dar. Dejar de congregarse es tal vez negarle a otros la motivación que tú les puedes brindar. Dejar de congregarse es rechazar la ordenanza que Dios nos da para tener una buena salud espiritual. Me parece muy curioso algo que me ha pasado en estos años, mis hermanos. Y es que hay personas que dicen que tienen iglesia, pero cuando tienen a alguien enfermo, llaman a otro pastor. Hay gente que dicen que tienen iglesia, que tienen líderes que los atiendan, pero cuando tienen problemas buscan a otro consejero. Mis hermanos, tenemos una congregación, tenemos una iglesia, así que trabajemos juntos y saquemos adelante lo que Dios nos ha dado. Finalmente, ¿cuál es entonces la decisión y la resolución que tú y yo debemos tomar en esta noche? Entonces finalizo con el versículo 39 nuevamente. Leámoslo nuevamente juntos. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Que esta sea tu resolución, que esta sea tu decisión, que esta sea tu decisión en medio del desánimo, mis hermanos. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Ruego a Dios que tú no seas de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Hermanos, quien se aparta de Dios, no me venga a decir que le va bien, no me venga a decir que es un bendecido. Es una persona que tristemente vuelve a la oscuridad. Por eso hoy quiero animarte. Mis palabras emergen de un corazón que desea que tú permanezcas, que desea que tú perseveres, que desea que a pesar de que el mundo pueda estar desenfrenado, tú puedas seguir poniendo tus ojos en el Señor, tú puedas seguir perseverando en el camino de Dios. Eso es mi deseo para ti en esta noche. Y ese es el deseo que motiva en estas palabras. Ese es el deseo que motiva este mensaje, este sermón. No abandones. No abandones. Acércate a Dios. Acércate a la iglesia. Acércate a la congregación. Y empecemos mutuamente, como lo vimos unos puntos atrás, a darnos ánimo, a exhortarnos a hacer buenas obras y al amor, a no dejar de congregarnos. Mis hermanos, es tiempo de permanecer, es tiempo de seguir adelante, porque esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Amén. Mucho ánimo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, doy gracias a ti por este mensaje. Doy gracias a ti, Señor, porque yo sé, Señor, lo feo y lo duro que es a veces sentirnos que no queremos continuar más. Pero, Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y no queremos, Señor, ser desagradecidos contigo. Queremos, Señor, ser de aquellos que no retroceden, que no nos apartamos, sino aquellos que somos fieles a ti en medio de todas las circunstancias. Señor, en esta noche te ruego especialmente por aquellos que están luchando con el desánimo, que están luchando con el ser defraudados,
que están luchando con sus corazones que se han enfriado. Mi oración hoy es por aquellos a quienes Satanás ha estado tentando con abandonar tus caminos, Señor. Pero hoy, Señor, estamos aquí para decir, ánimo, no abandones, sigue caminando, esfuérzate, persevera, sigue fiel y firme en los caminos del Señor, porque su esperanza es fiel y segura, porque Él regresará por su iglesia, porque Él nos llevará a estar con Él y porque Él cumplirá absolutamente todo lo que prometió. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por esta palabra que nos has dado en esta noche. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por abrir ese camino, Señor, por medio de tu Hijo, para acercarnos con confianza. Señor, y con confianza podemos tomarnos unos segundos más, tal vez para hablarte de una forma privada de esa lucha que a veces tenemos, de esa tentación, o a veces de ese enfriamiento que hay en nuestras almas hacia ti, hacia tus cosas. Señor, ayúdanos a no ser de los que retroceden, ayúdanos a no ser de los que abandonan tu nombre y tus caminos. Señor, aún en esta noche te ruego por aquellos que he visto durante estos meses abandonar tus caminos. Tú sabes quiénes son, Señor. Y tú sabes esos familiares y amigos que mis hermanos tal vez conocen que también se han enfriado. Oramos por ellos, Señor. Ayúdanos a saludarles, a comunicarnos con ellos. Pero más que eso, que tu Espíritu los convenza de pecado. Que tu Espíritu los vuelva a traer con lazos de amor, Señor. Porque nosotros hemos tomado una resolución que no somos de los que nos apartamos de ti, sino que somos de los que queremos permanecer fieles a ti y a tu nombre, Señor. Señor, gracias por esta reflexión. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias por estos minutos que nos brindan desde sus casas. Y bueno, ánimo, mis hermanos. De verdad que siento en mi corazón que esa es una palabra para muchos de ustedes. Ánimo, ánimo. No se desanimen, no abandonen. Vamos a seguir adelante. Así que Dios los bendiga. Recuerden, el sábado pueden estarse inscribiendo. Quiero verlos. Hay muchas personas que pueden venir y no vienen. Y me hace falta verlos. Así que nos vemos, si Dios lo permite, este domingo. Un fuerte abrazo para todos. Que descansen.